Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y como siempre cuento con la grata compañía de Ángel Delgado. Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes amigos, aquí reanudando nuestro programa Una Mirada al Día para ver el acontecer de lo ocurrido justamente el día anterior, el cual tiene muchas novedades, muchas noticias, y sobre eso yo te dejo la palabra a ti, Luciano, para que empecemos esta conversación. Ángel, el primer tema que quería tocar es un tema del cual tú eres protagonista y me refiero al asunto de la acusación constitucional que se ha planteado contra Pedro Castillo por un tema de traición a la patria con relación a las declaraciones que hiciera en su momento de su intención de ceder territorio a Bolivia, ¿no? Así es. Concretamente, en la entrevista que él concedió a CNN y al periodista Fernando del Rincón, él dijo que tenía la intención o que veía con buenos ojos la idea de cederle una salida al mar a Bolivia y que esto se podría someter a un referéndum para ver si el pueblo estaba de acuerdo, pero había algunos antecedentes porque él en alguna ocasión anterior ya había declarado su visión favorable a este tema. Ahora, un grupo de juristas, entre los cuales estás tú, y esto es públicamente conocido, está Lourdes Flores, Tudela, Altuve, Hugo Guerra, han planteado ante el Congreso una acusación constitucional y ayer tuvieron que hacer una presentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para exponer su punto de vista y sustentar este tema. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Ángel? Bueno, efectivamente, ayer se cumplió el trámite. Esta denuncia que Usted se interpuso dijo en el mes de febrero, a pesar que camina lentamente, camina, y eso es importante, y se están cumpliendo las etapas. Quizás no con la celeridad que nosotros quisiéramos, pero vamos al hecho de que sí, estamos avanzando, y esta última diligencia del día de ayer, que es dar los testimonios, nuestro punto de vista de los denunciantes, creo yo que más o menos termina. Tengo entendido que la comisión ya se da un plazo para que el congresista ponente, el congresista delegado, el congresista Soto, haga en un plazo de 5 días, en una semana, un informe final y ese informe se vote y ahí se considera o no si nuestra denuncia es, digamos, procesada, aceptada o de lo contrario se manda al archivo. Ya veremos los votos primero en la subcomisión y luego en la comisión permanente, que es la instancia acusadora propiamente dicha. O sea que este es un procedimiento que para algunos les pareció un poco raro, estrambótico, y otros creyeron que ya había periclitado. No, es un procedimiento que está vivo, que está absolutamente en vigor y se está tramitando con la lentitud que nosotros no quisiéramos, pero, repito, lo importante es que el procedimiento está en marcha. Y bueno, ya terminaría la fase de investigación y en las próximas semanas tendríamos ya la acusación que tendría que hacer la comisión permanente, si es que ese es el temperamento, claro está, de nuestro Congreso de la República. Ahora bien, yo quería decir lo siguiente, algunas cosas si me permites. En primer lugar, que cuando Castillo dice que está dispuesto a ceder territorio a Bolivia, él no está diciendo solamente una afirmación como pueden hacer muchos, y de hecho estadistas en el mundo dicen, bueno, mar para Bolivia, sí, que es una reivindicación histórica, y un poco empatan con el sentimiento boliviano que es muy generalizado, como todos sabemos. Cuando él dice mar para Bolivia, está diciendo mar para Bolivia por el territorio de Perú, ¿no? No lo está diciendo por Chile, no lo está diciendo por Argentina ni por un otro lugar, sino por el Perú. En consecuencia, el presidente de la República está haciendo una afirmación que en el concierto del derecho internacional implica un compromiso, implica una voluntad, una disposición. En derecho internacional, el presidente de la República no es una persona natural, es un órgano del Estado, y más aún es el órgano que expresa la voluntad política en el ámbito de política exterior. O sea, que las cosas que diga o no, que haga o no haga el presidente de la República, en tanto dirigente de la política diplomática del Perú, tiene efectos vinculantes. O sea, no es una opinión más, no es que el señor Castillo, dentro de su libertad
dice cosas y eso, por supuesto, no puede ser punible de ninguna manera. Pero en tanto que él es presidente de la República y como tal fue entrevistado, y fue entrevistado a través de un medio internacional que da la vuelta al mundo, y la posición dicha por él con toda claridad de que le va a ceder territorio a Bolivia para que tenga acceso al mar, y si eso no es suficiente a través de una metodología de un referéndum, es una voluntad inequívoca del Perú, a través de su vocero supremo en materia de política exterior, de sesionar, de abrir el territorio nacional, cediéndole un puerto, un espacio con salida al mar con carácter soberano. Y tan es así que de inmediato el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, entre otros, salieron a saludar esta medida. O sea, esta medida ya tiene efectos políticos, ha generado una expectativa en Bolivia sobre la salida al mar. Y esto entonces es la primera cosa que hay que decir. No se trata de un acto simplemente particular, de un dicho que se le escapó, sino de una decisión política que transgrede mandatos constitucionales expresos. El artículo 52 de nuestra Constitución, por ejemplo, que señala que el territorio del Perú es inalienable, que no se puede violentar bajo ningún concepto, que no puede ser objeto de cesión ni mutilación, es una responsabilidad principalísima de quien es jefe de Estado. El jefe de Estado en todos los países del mundo tiene la obligación de conservar el Estado, y conservar el Estado es conservar el territorio y no enajenarlo generosamente. Entonces, aquí hay una primera cuestión que es importante, y el presidente de la República, al decir esto, está comprometiendo la diplomacia peruana. El Perú, como decía Francisco Tudela, que se ha esforzado tanto en cerrar las fronteras, y lo hemos logrado con mucho esfuerzo en el tema del Ecuador, con Colombia, en otro tiempo, incluso en el sur también, con muchos sacrificios y cesiones de territorio, ¿no? Lo que significó para nosotros el tratado con Chile de 1929, ¿no? La pérdida de Arica, la confirmación de la enajenación de Tarapacá, son llagas dolorosas en el alma nacional, y por lo tanto no estamos dispuestos pues a seguir perdiendo territorio por ninguna causa. Y eso es lo que el señor Castillo ha tergiversado, y por eso él es responsable. En otros casos, quiero decir, para terminar con este punto, de que el presidente de la República, los presidentes cuando hablan, y hay antecedentes en la jurisprudencia del derecho internacional, comprometen. En África hubo un conflicto entre Mali y otro país, y el presidente dio unas declaraciones que después dijo que eran broma, pero que le sirvió a la Corte para declarar en cierto sentido. Igual cuando el presidente Giscard d'Estaing en Francia dice que van a hacer ahora explosiones subterráneas, eso sirvió de prueba a Nueva Zelanda para demandar a Francia e impedir que se hagan pruebas atómicas en la atmósfera porque eran contaminantes. O sea, lo que quiero decir es que lo que dice el presidente no es una cosa baladí, no es un tema secundario, sino es un tema que tiene alta y gran significación en el derecho internacional. Ese es el primer aspecto. Ángel, entonces está claro que yo quisiera insistir un poco en este tema, ¿no? Sí. Está claro que cuando habla un presidente de la República, no habla un ciudadano cualquiera, no habla un funcionario cualquiera, por decir algo, no habla un periodista, no habla alguien que está opinando, sino que lo que él dice tiene consecuencias en el derecho internacional. O sea, absolutamente. Si al señor Castillo se le ocurre declarar algo, él tiene que pensar en que puede ser cogido en el aire por algún país extranjero y va a tener una consecuencia. No es tan simple como que a él se le ocurra decir cualquier cosa y porque él habló libremente no tenga consecuencias. Es muy importante. Yo creo que ahí está la clave del asunto, ¿no? Este caso que tú acabas de mencionar de Francia y el antecedente en África es muy importante para quienes ven nuestro programa comprendan que no es un capricho de ustedes como juristas que se les ha ocurrido tomar algo que no tiene mayor importancia. No, señor, porque cuando habla un presidente, él personifica a la nación y él habla a título de presidente, aun cuando sea en un diálogo informal ante un periodista. Pero no tan informal, es una entrevista. Las entrevistas es un modo de comunicación en el mundo moderno,
además que se transmite a todo el mundo. CNN es una cadena reputada, ni siquiera ha sido en un diario local aquí en algún pueblo de nuestra serranía, ¿no? No, 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 no. Ha sido una entrevista formal de ese punto de vista y eso es una prueba más que suficiente para el derecho internacional. Mañana los bolivianos podrían demandarnos ante la Corte para que esta expectativa que ellos tienen se convierta en una obligación jurídica. Pero hay algo más que yo quería decir a los amigos. Finalmente, tampoco se trata de pensar que Castillo dijo esto en solitario. No es que se le ocurrió. Mira, del Castillo nos tiene acostumbrado a muchos improperios, muchas cosas ridículas, muchas sandeces, ¿no? Es el nombre técnico de este tipo de expresiones. Pero creo que en esta oportunidad Castillo está reflejando una posición que yo creo que es el tema que debe preocuparnos más. Estas declaraciones se inscriben en un momento tal en que América Latina vive una ofensiva de fuerzas antirrepublicanas que quieren desmenuzar nuestros territorios, quieren recomponer las fronteras y los estados que nacieron de la época de la independencia, con el argumento de que estos son formas de opresión contra los pueblos originarios. Esta es la posición del Foro de Sao Paulo, a la cual Castillo está adherido, y además los partidos de la coalición gubernamental, todos ellos pertenecen al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo hoy tiene hegemonía en América del Sur. La mayoría de los gobiernos en América Latina eh, son pues adherentes, son impulsados por el Foro de Sao Paulo, y el Foro de Sao Paulo no solamente es una concurrencia, no es un cónclave pasivo, sino tiene políticas comunes. Y lo grave es que ha hecho suya, como una cuestión de principio, la aspiración boliviana inveterada de tener mar, y no solamente mar, sino tener un puerto conforme a las necesidades del desarrollo boliviano, ¿correcto? Y esto es muy importante decirlo por lo siguiente, porque Bolivia siempre ha tenido esta actitud. Desde que se formó Bolivia en 1825, como todos ustedes saben, por una instigación de Sucre y el Libertador en lo que era el Alto Perú, Bolivia quedó mal conformada, porque claro, cuando estaba articulada al Perú y era un solo Perú, el Alto Perú, el Bajo Perú, digamos, toda la producción minera, agrícola, ganadera que se daba en los altos de la meseta del Collao, se vinculaban al sur del Perú, se vinculaban a Arequipa, Tacna, Moquegua, y el puerto natural de las exportaciones de los productos altoperuanos, en esa fecha no había Bolivia, se hacía por Arica. Pero cuando se forma la República Independiente de Bolívar, llamada después Bolivia, esta parte quedó en el Perú, y a Bolivia tuvo el litoral al sur de Tarapacá y tuvo un puerto en Cobija, puerto que después se llamó Puerto La Mar, ¿ya? Este puerto, como tú entenderás, está muy distante de la zona de producción minera, agrícola boliviana. Tiene que atravesar el desierto de Atacama, una zona muy estéril y difícil, y además era un puerto, según he estado informándome, de apenas unas 300, 400 personas. Y por eso es que Bolivia nunca hizo actividades de tipo pesquero, nunca tuvo una industria vinculada al mar, no tuvo espíritu marinero, no tuvo una marina de guerra, no tuvo pescadores, en fin, no tiene la ideología, el pensamiento de los hombres del mar, ¿no? Porque Cobija, ¿no? Era pues una zona muy lejana, y por eso siempre ambicionó, ¿no? Los puertos del litoral peruano que iban entre Tarapacá y Tacna, entre ellos Arica como puerto central, porque esa es la salida natural, pues hasta cierto punto lógica de Bolivia. En fin, tanto fue el abandono de la zona de Atacama que, como tú sabes, eso fue después ganado poco a poco por los chilenos y confirmado por la guerra. Entonces, cuando Bolivia ha querido plantear el tema de la salida al mar, mira tú, no ha hecho la exigencia de Cobija, sino ha hecho la exigencia que siempre hizo de tener como Arica o la zona del sur peruano, el litoral peruano, ubicado entre el paralelo número 18 y 21, que agarra territorio peruano como una salida al mar. Bueno, si no es Arica, es Hilo, y si no es Hilo será Mollendo, si no es Lai. Todos esos
todos esos puertos, ¿no? Están, si tú miras el mapa, están vinculados a las alturas del altiplano de La Paz, y entonces, claro, esos son las salidas naturales. Entonces, la pretensión de Bolivia es muy peligrosa para el Perú. Un gran historiador peruano, José de la Ribagüero, en un discurso que él da en el año 1932 en la Escuela Militar de Chorrillos, él dice lo siguiente, para asombro de todos. Dice, es un discurso que se da 3 años después del Tratado de 1929, donde perdimos Arica, como todos sabemos. Y entonces él dice, mira, con Chile, mal que bien, dolorosamente hemos cerrado todas nuestras diferencias territoriales, y con Chile ya no hay más problemas, y lo que tendremos después es una cooperación comercial de buenos vecinos, a pesar del dolor que significó la amputación de Arica, ¿no? Y felizmente logramos recuperar Tacna. Pero dice, Bolivia tiene una posición irredenta, tiene una demanda que, a pesar que el año 1904, Bolivia por su cuenta hizo un tratado donde cerró sus fronteras a cambio de un ferrocarril y de libre comercio, Bolivia siempre insistió en el tema, en el tema del mar como una verdadera obsesión. Entonces, dice Ribagüero, el gran peligro que en el sur desestabiliza las relaciones internacionales y puede agredir las fronteras del territorio peruano y afectar su territorio con nuevas ampliaciones es el tema de Bolivia. Bolivia es el problema, dice él. Mira lo que dice en 1932 Ribagüero. Y resulta que ahora esa política de alteración ha sido asumida como principio por el Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo ya no va a recurrir a los mecanismos, digamos, de ir a las conferencias, ni siquiera a la Corte de la Haya a reclamar, sino está planteando una metodología distinta, que es remodelar el espacio geográfico en el continente para construir nuevos estados sobre la base de los pueblos originarios. Esa es la estrategia de los estados plurinacionales que todos los países del Cono Sur que adhieren al Foro de Sao Paulo lo están haciendo. Lo tiene Bolivia, está en el proyecto de constitución de Chile, y eso es lo que quería hacer el señor Castillo en el Perú. En un revoltijo de nuevos estados y nuevas fronteras, obviamente la propuesta de Castillo tiene plena y total viabilidad. Es verosímil en extremo. Ese es el peligro que yo creo que tenemos que advertir. No es lo que dijo Castillo, sino la política que está detrás de Castillo, que apunta a cercenar el territorio nacional. Ángel, yo creo que ahí has tocado el tema central, ¿no? De lo que está detrás de todo esto. Es este asunto ideológico que va por los estados-nación establecidos en la independencia, y que ya se está viendo esta mano del Foro de Sao Paulo en el proyecto de constitución de Chile, que es un país tan pequeño y aparentemente tan homogéneo, resulta que tiene 25, 26 nacionalidades. Sí. Imagínate lo que podrían hacer con el Perú, donde solamente en la Amazonía, según dicen, hay 40 etnias, ¿no? Y más de 50 pueblos en aislamiento voluntario o en aislamiento simplemente porque no han sido contactados, ¿no? Entonces podría ser la destrucción del país esta idea de la plurinacionalidad. Y además también ya, obviamente, que detrás de estos movimientos de la izquierda ya hay un proyecto en el Congreso para cambiarle el nombre al Ministerio de Cultura, y no es poca cosa, Ángel, porque ya están hablando del Ministerio de las Culturas. Así y es. así van entrando con estas ideas, ¿no? Y a lo que va es a este desmembramiento, ¿no? Porque ya colectividades tan afincadas en el Perú y tan identificadas con el mestizaje peruano como los afroperuanos, ahora se les dice, busca tu identidad afro, ¿no? Ya no están identificados con el Perú, sino que tienen que buscar sus raíces africanas. Y cada grupo peruano tiene que ir buscando sus raíces y sus orígenes y convertirse en originarios cuando todos somos mestizos, ¿no? Y si tú te das cuenta, esto que tú has mencionado a Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, incluso Arguedas, desde una posición de la izquierda, también afirma el Perú de todas las sangres, es el Perú mestizo. No es un Perú que está desmembrando para dar paso a estas ideologías que van contra la integración y más bien van generando una sociedad traumática llena de resquebrajamientos y de rupturas y que no busca integrarse, sino más bien desmembrarse. Y en este desmembramiento,
cae como anillo al dedo estas posiciones que destruyendo las nacionalidades podrían caer muy bien en esta salida anhelada por Bolivia al mar por territorio peruano. Y que curiosamente hay otro asunto, ¿no? Que no hemos comentado, Ángel, y es que tú recordarás que en la época de Fujimori se creó un proyecto que se llamó Bolivia Mar y que le daba a Bolivia la posibilidad de trabajar un puerto en hilo y tener labores comerciales. Nunca lo usaron, Por eso. ¿no? Es que Nunca no lo les... usaron, pues no les interesa eso, ¿no? Es un tema de soberanía lo que quieren. Exactamente, exactamente. Mira, porque esa fue una servidumbre. Servidumbre es una figura jurídica que está en el derecho civil, que también funciona entre los países. Es una relación de derecho comercial y de derecho privado en última instancia. Es derecho internacional Así privado. Eso no es cesión de soberanía. Es la diferencia entre una servidumbre, ¿no? De paso y de poder instalar instalaciones en hilo, un tipo, no un puerto, pero usar, digamos, las instalaciones para el desarrollo boliviano, no es lo que quiere Bolivia. Bolivia ya consiguió ese derecho de Chile el año 1904. Cuando ellos cierran el litoral y se lo entregan a Chile, Chile a cambio les permitió que a través de los puertos chilenos ellos pudieran exportar, sacar toda su mercadería. Entonces, ese asunto está resuelto. Y claro, y lo del Perú y, en fin, otros puertos también. Eso es tema comercial, es tema de derecho privado. En cambio, cesión de territorio es una cosa completamente distinta y está en franca contradicción con lo que dice la Constitución, que el territorio peruano es inalienable, es inviolable. ¿Te das cuenta? Ese es el asunto de fondo, eso es lo que está aquí diciendo. Y hay una cosa más importante. El Foro de Sao Paulo y el marxismo del siglo XXI eh, está buscando nuevas contradicciones. Como ya la contradicción clásica entre burguesía, proletariado, capitalismo, socialismo, un poco se ha apagado, se ha replegado, entonces hay un afán de este neomarxismo de buscar nuevas contradicciones y la busca justamente en las identidades culturales. Entonces es el salto de la cultura que es totalmente legítimo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que todos aquellos pueblos, aquellas comunidades que se sientan que tienen tradiciones ancestrales importantes, las desarrollen y puedan tener, eso enriquece a la nación. Las naciones no son, pues, de ese punto de vista, uniformes en lo cultural, tienen múltiples manifestaciones, digamos, son multiculturales y eso está bien, pero saltar de la cultura a la política, del ámbito cultural al ámbito de la autodeterminación política y querer transformar eso en demandas de la Constitución de un espacio político propio, independiente y la constitución final de estados soberanos, como ha sucedido, por ejemplo, en Cataluña, por políticas parecidas, que el año 2017 casi hace que Cataluña se escape de España, es que en el Perú, como tú dices, sería catastrófico, ¿no? Porque entonces van a aparecer no cientos de naciones y el Perú se va a polonizar, se va a balcanizar y entonces la idea de nación peruana se va a ir al tacho. Mira tú, es importante que en la tradición peruana desde la independencia, todos los prohombres del Perú, de derecha, de izquierda, de todos los colores, liberales y conservadores, siempre apostaron a ver cómo se integraba la nación. José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos sobre el tema del indio, él va a decir concretamente la necesidad de integrar al indio. El problema del indio es un tema económico y social, es el tema de la tierra, es el tema de la servidumbre, que eso se resuelve internamente. Pero Mariátegui jamás se le ocurrió plantear una nacionalidad a partir de esa realidad. En cambio, Evo Morales y los teóricos del plurinacionalismo, del Estado plurinacional, como García Linera en Bolivia y otros más, sí plantean una redefinición del espacio sudamericano y dicen que los actuales países son ficciones y hay Así que es. reconstruir el mapa. ¿Te das cuenta? Eso es algo que, repito, ni Arguedas, ni Mariátegui, ni la izquierda había sostenido. Incluso las tesis de Pablo Macera, que el Perú es una nación inconclusa, da la indicación de que hay que trabajar más para continuar integrando a todos los pueblos. Y si hay algunos que están fuera de la nación o, en fin, no están bien integrados, trabajemos todos para integrar la nación peruana en un mestizaje auténtico, profundo y sobre todo feraz, que sea realmente importante. Un mestizaje
que integre sin ningún tipo de limitación ni subordinación, pero ni a Arguedas se le ocurrió fragmentar las sangres y hacer que haya 1000 arterias y 1000 venas, destruyendo el espacio de esto que conocemos como la patria peruana. Así es. Yo recuerdo mucho a don José Agustín de la Puente, ¿no? El gran historiador, que siempre nos decía en la universidad, el mestizaje es un proceso que todavía no ha concluido, pero tampoco es una camisa de fuerza ni un molde. No podemos pretender que todo sea idéntico ni que todo sea igual. Siempre existirán matices. Y dentro de esos matices están las características propias del sur, del norte, de cada región del país, que implica que haya una cultura con matices, con variedades, con identidades, pero todo eso confluye en una gran identidad nacional que es ese mestizaje del que habla Agüero, de la UNDE, Arguedas y todos los demás que han siempre venido pensando el Perú con una vocación de integración y no un país traumático y fragmentado, ¿no es cierto? Así es. Lo otro es destruir al Perú como espacio y como nación. Es negar el Estado-nación, negar la nación peruana y en su reemplazo, pues, que hayan pues 50, no sé, 80, 100 naciones que además aspiren a formar republiquetas, ¿no? En el siglo XXI, y eso pues es polonizar. Mira, ese tipo de cosas es lo que lleva pues a la destrucción de Yugoslavia, donde había un Estado antes, hoy día hay 8, 9 países, ¿te das cuenta? Y además pasa por una guerra brutal, una guerra fanática. O sea, este tipo de nacionalismo artificial, ¿no? Que va contracorriente de las integraciones en naciones que incorporan a pueblos, culturas. O sea, la nación tiene que incorporar, tiene que ser inclusiva. En eso estamos de acuerdo. Y además, las diferencias que hay en una nación a nivel cultural la enriquecen a la nación. Nosotros nos sentimos orgullosos del pasado incaico, nos sentimos orgullosos de nuestras tradiciones, no nos sentimos menos peruanos por eso, y ellos tampoco tienen que sentirse menos, o sea, todo dentro del Perú, todo dentro de la nación peruana, nada fuera de ella. Ese es un poco, creo que lo que esta gente está poniendo a prueba. Quiere quebrar la nación peruana, quiere quebrar las naciones en sus respectivos países para que a partir de ahí poder manipular y poder ejercer un dominio que de otra manera no lo tendrían. Ese es el Foro de Sao Paulo. Cuando Arguedas recibió el famoso premio Inca Garcilaso de la Vega, el premio de cultura, él da un discurso en el que precisamente habla de esto, Ángel, y lo que él dice es, y esto es bien interesante, ¿no? Dice, en tecnología tendremos que aprender, pero en cultura, sin movernos de aquí y sentados donde estamos, les podemos enseñar. Y no quiero que esto suene a soberbia. Y es verdad, ¿no? Porque, claro, tú recorres el Perú y encuentras en cada rincón una danza folclórica distinta o una gastronomía distinta y mil variedades culturales. Y esa es la riqueza de una cultura nacional es la riqueza que hay que fortalecer. Así es. Que hay que fortalecer. No, yo he estado un poco revisando los orígenes de este problema, Ángel, y he visto que se empieza con fuerza a hablar de esta plurinacionalidad con el Dean Carp. Yo creo que hay que empezar a seguir este rastro. El Dean Carp es la que introduce una ONG con la cual empieza con fuerza este tema. Hasta el punto del Dean Carp, incluso en las posiciones más radicales de izquierda no se hablaba de la plurinacionalidad y de las identidades y de esto. Mariátegui rechaza este punto de vista. Una de sus discrepancias con los comunistas que hacen su conferencia en Buenos Aires es esa. Él considera que las demandas de los pueblos quechuas y aymaras no tienen por qué terminar en naciones independientes, cosa que un poco es el pensamiento de la época. Sí. Sí. Yo he estado revisando, como te digo, y es Elian Carp, una de las promotoras que origina esta visión disruptiva, ¿no? Que va a venir a romper la integración cultural del país con este tema de los pueblos originarios. Por ahí comienza, habría que empezar a seguir la pista y ver de dónde viene, porque estas cosas también, como tú bien sabes, siempre vienen con su financiamiento extranjero bajo el brazo. Sí, es que hay un desarrollo, digamos, aparentemente científico, académico en Europa y en Estados Unidos, que se llama los estudios postcoloniales. ¿Has escuchado? Y eso que en Europa se aplica mucho, como
europeos tienen la mala conciencia de haber sometido tan mal a los pueblos de otros continentes, entonces hay una especie de revival en el campo académico que considera que toda esa expansión de los imperialismos europeos, occidentales, bueno, trajo una serie de problemas, cosa que no tengo duda alguna, pero quieren retrotraer la marcha de la historia y entonces te plantean una serie de soluciones que consideran que, por ejemplo, las culturas, las novedades que introdujo la civilización europea son falsas y hay que volver un poco a desterrar eso y volver a lo que es primigenio. Un esfuerzo totalmente arcaico y reaccionario, incluso te das cuenta, porque quieren a partir de eso construir realidades políticas, y ahí viene el problema. Salen de lo cultural y avanzan a lo político, y entonces sí, este planteamiento de los estados plurinacionales es una estrategia mundial, ¿ah? Y, Sí, sí. por ejemplo, es auspiciada por las corrientes globalistas, que mira tú, en la medida que se constituye un gobierno mundial, quieren fragmentar los estados nacionales. O sea, es totalmente coherente con el globalismo. Ustedes dirán, qué cosa más extraña, que el globalismo fomente la fragmentación. Sí, pues, que mientras, si desaparece Perú, desaparece Bolivia, desaparece Ecuador, y América Latina es una diáspora de pequeñas republiquetas, bueno, pues el peso de las estructuras mundiales globalistas va a ser mayor, obviamente, ¿no? Así es, mira, mientras en Hispanoamérica se busca esto, en Europa se busca una migración descontrolada y desordenada que también está destruyendo las identidades, ¿no? Porque curiosamente, cuando tú ves los casos de España, se impide la migración latinoamericana, que sería una migración normal y fácil de asimilar, y se promueve la migración islámica, que es una migración que no se asimila con facilidad y que es un tema que podremos analizar mucho más a fondo, Sí. pero que también va destruyendo un poco y minando la identidad de estos pueblos, y a la vez que se promueve las diferencias regionales, y esta balcanización de la que tú hablabas, ¿no? Lo que ha pasado con Cataluña, se promueven los idiomas y las lenguas regionales. Ahora resulta que en zonas de España, donde antes no existía, ahora se habla el gallego como lengua obligatoria. Obligatoria y no castellano, claro. Claro, el valenciano, que no era así, ¿no? El valenciano lo hablaban los abuelos y pasaba en forma natural a los nietos, pero ahora por ley se obliga en diferentes regiones de España el valenciano, el gallego, que es una cosa bien curiosa y bien rara y que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es la globalización. Y mira que suena contradictorio, como tú dices, pero en el fondo es eso, ¿no? Es esta desintegración de los Estados-nación para someterlos a un gobierno mundial. Exactamente. Eso es, o sea, esto no es casual y hay que verlo políticamente. No es una moda cultural, porque va más allá de lo cultural. O sea, bueno, pues si solamente fuera cultural, levantemos pues todas las tradiciones legítimas de los pueblos y eso va a enriquecer, porque es la diversidad lo que enriquece al género humano. Pero cuando eso tú lo trasladas al ámbito de lo público, al ámbito de las instituciones, de las leyes, de los gobiernos, y quieres crear a partir de eso primero autonomías y luego estados separados, caramba, mira tú pues, si mañana en España se prohíbe hablar el castellano en muchas regiones, en Galicia, en Valencia, en Cataluña, de aquí a unos años, las futuras generaciones ya no van a tener ninguna identidad con la madre patria original y entonces se va a Así. producir la diáspora, el, la posibilidad de que España se fragmente. Luego de haber hecho un gran intento desde el tiempo de los reyes católicos de unificar la península y ser una nación importante en el mundo, va a quedar fragmentada. Y eso es en todas partes, ¿eh? No es solamente en España, sino en otros lugares, y en América Latina, donde hay pues tradiciones de pueblos originarios, efectivamente, tradiciones de nuestros pueblos indígenas, claro, este es el campo propicio para fagocitar y dividir y balcanizar pues todo el territorio. En lugar de unificarlo en un sólido Estado que vea la prosperidad de todos sin ningún tipo de excepción, se quiere dar respuestas a las crisis a partir de la fragmentación, a partir de la división, con propósitos evidentemente subalternos. Así es, Ángel. Mira, comenzamos hablando de la acusación constitucional y del caso de traición a la patria de Pedro Castillo y hemos derivado un tema tan rico culturalmente hablando como este.
que podríamos prolongarnos mucho tiempo y habría que tal vez dedicarle un programa un día de esto, pero lamentablemente el día de hoy ha concluido nuestro tiempo. Teníamos más temas para tratar, pero ha sido imposible por la riqueza y la profundidad de este asunto. Pero déjame decirte, el tema de Pedro Castillo tenemos que verlo a la luz de lo que hemos concluido. Ahí vamos a ver toda la dimensión y el peligro. Ojalá que el Parlamento Nacional y la opinión pública comprenda y no banalice y no vea lo de Castillo como un dicho aislado, sino en este contexto que tú y yo hemos intentado de describir todavía inicialmente, pero creo que este es el tema medular y por eso lo de Castillo es ultra peligroso para el destino nacional. Así es, no, sin ninguna duda, ese es el tema de fondo y es lo que está detrás, que ojalá, como tú dices, el Parlamento lo comprenda. La subcomisión ayer que tuvo esta votación de Jesús Raimundo, que mañana la comentaremos, no ha dado muy buenas señales. Vamos a ver qué pasa con este asunto de la acusación constitucional. Ángel, tenemos que despedirnos. Ya. Listo, Bueno, no, muy agradecido. Sí. Hasta mañana. Sí, será hasta mañana. No, y muchas gracias. Y muy buenas tardes. Gracias. Hasta mañana.